Hola, me llamo José Miguel Chico López y soy profesor del Departamento de Dibujo de la Universidad de Granada. El proyecto que os presento se llama Heurística y Algoritmia Creativa 2, un análisis del proceso cognitivo en la relación entre inteligencia humana e inteligencia artificial. El trabajo es la continuación de una experiencia anterior titulada La heurística en la algoritmia creativa. La presentación que hago va sobre esas dos partes, la primera y la que es la continuación. En la primera, la heurística en la algoritmia creativa, buscaba entender cómo los procesos artísticos basados en parámetros computacionales se relacionan con los mecanismos de la heurística y de la intuición en la creación artística. Tomando como modelo algunas de las experiencias desarrolladas en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid entre 1965 y 1982, planteamos una estructura disciplinaria de dibujo, con el objetivo de estudiar, clasificar y comprender las acciones al realizar una creación artística situada entre ciertos márgenes algorítmicos. El proyecto se desarrolló en 4 fases: estudio de los parámetros computacionales y su resolución gráfica, definición de los elementos gráficos de trabajo, creación de grupos de parámetros emulando las órdenes en el lenguaje informático y ejecución de la obra atendiendo a la evolución de los elementos gráficos en la imagen. Para ejecutar el dibujo se diseñó un recorrido visual, donde se determinó el inicio y el final de una línea recta y quebrada, de repetición constante en sus giros y de variabilidad en su longitud, siguiendo las pautas diseñadas y definidas de la siguiente forma. Pautas concretas son todos los elementos gráficos que compondrán la imagen más el campo de trabajo predefinido y las acciones fijas y constantes sin margen de variabilidad en su intervención, sin poder crear elementos diferentes a los predefinidos. Pauta variables, todas las acciones que participan y dependen de la toma de decisiones del ejecutor al situarla y aplicar el relativo margen de la variabilidad. Durante el desarrollo del dibujo surge un conjunto de observaciones que hacen peligrar el proceso marcado del recorrido visual. La obtención de una imagen coherente y clara donde se puede observar el proceso seguido. Ante esta nueva situación se configuran pautas que rectifiquen el entorno y se pueden integrar en uno de los dos grupos. Esta doble dimensión de trabajo entre lo dispuesto y lo emergente establece dos estados de conciencia sobre el dibujo, aunados al identificar las dificultades en las soluciones. En el desarrollo del análisis en base a la teoría de los 1000 cerebros, Hawking aclara que el neocorte está organizado en columnas corticales que funcionan como pequeños cerebros independientes. Cada una de esas columnas tiene la capacidad de crear y mantener modelos del mundo, aprender de la experiencia y predecir el futuro. A partir de estas capacidades identificamos similitudes con el proyecto anterior, ya que las acciones tomadas a través de las pautas constantes en el dibujo se correlacionan con las capacidades de aprendizaje y predicción, permitiéndonos establecer paralelismos entre los procesos cognitivos del cerebro humano y los mecanismos creativos implementados en un entorno algorítmico. La mecánica del neocórtex, basada en estructuras preexistentes para interpretar nuevas experiencias y generar predicciones, la identificamos, por ejemplo, en el tipo de línea seleccionada. Con sus características invariables podrían verse como una representación gráfica de un modelo de referencia interno al cerebro. El proceso de aprendizaje de la experiencia en el neocórtex puede relacionarse con la implementación de las pautas variables, donde se ajustan las decisiones del creador. Esto refleja la equivalencia en ambos modos de operar. El neocórtex adapta los modelos en función de la retroalimentación y la experiencia, de la misma forma que al dibujar ajustamos las modificaciones para adaptarse a nuevas circunstancias y aportar nuevas soluciones. Por otro lado, es importante señalar, para que se entienda las relaciones que establecemos, cómo fluye la información entre conceptos, según Jeff Hawkins. Cada columna cortical es capaz de crear marcos de referencia para cada objeto y cada concepto. Para los objetos surgen en 3 fases: entrada inicial, reconocimiento
de modo general en 3 diferentes marcos de referencia. Predicción basada en el marco sobre cómo debe comportarse o qué más podría observar del objeto. Y por última, ajuste dinámico. Si algo inesperado presenta el objeto, se actualiza su marco de referencia. Para los conceptos existen dos posibilidades. Cuando existen conceptos que podemos imaginar visualmente, nos ayudamos de representaciones gráficas para vislumbrar lo que no podemos ver. Y cuando existen conceptos que no podemos representar y somos capaces de razonar sobre ellos, en este caso, Hawking sugiere la existencia de marcos de referencia de más de 3 dimensiones, conectados por estructuras subyacentes, donde el pensamiento fluye a través de los diferentes aspectos de los conceptos que conocemos. Finalizando, la búsqueda de coherencia en el dibujo y a diferencia de los procesos en inteligencia artificial también evoca la capacidad del cerebro al dibujar para integrar detalles individuales en una percepción coherente del mundo que se va construyendo en el dibujo. La imitación de un proceso predictivo en el que la IA genera posibilidades basadas en patrones aprendidos de un gran conjunto de datos de obras creadas por humanos revela la incapacidad de crear detalles individuales para crear obras fieles al posicionamiento humano. Tal vez esta falta de identidad creadora es la que hace que una obra artística no sea reconocida con singularidad entre las demás, ya sea realizada por un humano o por la inteligencia artificial. Gracias por escuchar. Hola a todos y a todas, mi nombre es Ander Gómez Miranda, soy profesor en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y os presento esta ponencia titulada La obra de Kepa Garraza, relación de la tecnología con su producción artística, en este segundo Congreso Internacional Interuniversitario de Investigación en Dibujo Contemporáneo de Grafo. Kepa Garraza es un artista nacido en Berango en 1979. Es un artista plástico que tiene una extensa y consolidada trayectoria que ya abarca más de 2 décadas. Su formación comienza en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, pero se complementa también con la formación recibida en la Universidad de Barcelona y el Bradford Art College en Inglaterra. Entre sus exposiciones destacadas se pueden mencionar Imágenes de violencia, pasión y muerte en la Sala Recalde de Bilbao, Vida en la Galería Salvador Díaz de Madrid, Oltre ogni ragionevole dubbio en la Real Academia de España en Roma o Propaganda en la Galería Álvaro Alcázar en Madrid. Entre los premios destacados se pueden mencionar el Premio Obra Abierta de Caja Extremadura y el Premio Internacional de Pintura Guasch Coranti. A través de esta ponencia queremos hacer una aproximación al proceso de trabajo del artista, dar a conocer lo que consideramos un caso representativo del empleo de la tecnología en estrecha relación a procesos, técnicas y procedimientos que son propios de lo que podríamos denominar un dibujo tradicional, y se presenta también el modo de hacer de un artista multidisciplinar que pensamos que ha sabido combinar la creación atemporal con la tecnología más puntera. En el proceso del trabajo del artista cabe destacar que desarrolla sus piezas casi en su totalidad mediante el dibujo y la pintura. Trabaja de una manera sistematizada y muy programada, utilizando siempre referencias visuales como un punto de partida y de referencia a la hora de construir sus obras. Además, organiza su producción en series que son independientes entre sí y en las que, a través de las propias piezas, invita al espectador a reflexionar sobre diversas temáticas, haciendo una constante referencia a obras ya existentes en la historia del arte. Si bien es cierto que en sus últimas series ha explorado la representación que la historia del arte ha dado a las figuras de poder. En relación a la construcción y obtención de las referencias anteriormente mencionadas, el artista las emplea en la ejecución de sus obras y les da mucha importancia porque son una parte fundamental en su proceso de trabajo. Dos herramientas o fuentes de obtención de estas referencias principales son el buscador avanzado de imágenes de Google o Wikimedia Commons.
Además, utiliza herramientas de software, por un lado, de modelado en 3 dimensiones, como ZBrush y Adobe Dimension, y editores de imágenes como Adobe Photoshop o la inteligencia artificial. Esto lo explicaremos con más detalle a continuación. Y como herramientas auxiliares necesarias para su proceso de trabajo, destacan el proyector de vídeo HD para la proyección de las referencias al soporte elegido, que puede ser papel o lienzo, y una tablet Full HD que sustituye a las anteriormente utilizadas referencias impresas. En este caso, pues puede realizar ampliaciones y tener la referencia pues, más a mano, además ahorrando todo lo que tiene que ver con las impresiones. Como registro fotográfico, pues utiliza una cámara de fotografía que también emplea para fotografiar a los modelos que utiliza. Como ya hemos dicho, las 3 referencias habituales son la historia del arte, los modelos reales y el modelado en 3 dimensiones. En estas 2 imágenes podemos ver obras en proceso en la que el artista pues, hace citas directas a obras existentes en la historia del arte, cambiando de procedimiento, y podemos observar cómo pues, la tablet se convierte en una referencia imprescindible para poder reproducir esa imagen, y también cómo el artista pues, ha proyectado esas referencias. En esta serie de imágenes vemos cómo el artista sube en una plataforma que gira en 360 grados a 2 modelos reales en su estudio que fotografía, por un lado para obtener fotografías que utiliza como referencia en sus dibujos y pinturas, y por otro lado también para enviárselas a un modelador que a través de programas como ZBrush los convierte en modelos en 3 dimensiones, que luego el artista se encarga de editar y de poner de la manera que le conviene para poder luego llevarlos al terreno de la pintura o del dibujo. En este caso observamos cómo las fotografías anteriores han sido editadas a través de programas como Adobe Photoshop, han sido proyectadas en el papel, y cómo a través de la tablet pues el artista reproduce esa referencia a través de este medio. Aquí podemos ver otros 3 ejemplos de exactamente lo mismo. Aquí podemos ver en esta imagen un modelado en 3 dimensiones con todas las posiciones del modelo, que previamente ha sido fotografiado por Kepa Garraza y luego modelado por un modelador externo que, como ya se ha dicho, le envía de vuelta al artista este archivo en un formato STL, y luego Garraza pues, se dedica a digitalmente prepararlo de manera que pueda obtener una referencia que luego lleva al terreno del dibujo de la pintura, como podemos ver en estas 2 piezas terminadas, en la que ha utilizado esta misma referencia pero que vemos en 2 propuestas distintas. Aquí podemos observar cómo el artista pues, lleva a distintos escenarios este tipo de modelos en 3 dimensiones, pero que se mantiene, ¿no? esa forma de hacer en todas sus series. Y cabe destacar, como vemos aquí, que además del dibujo, lo puede llevar a otros terrenos, como puede ser el terreno de la pintura, como se puede ver en esta obra que está en proceso, o incluso al terreno de la escultura, que ha sido una de sus últimas series y en la que el artista tuvo ocasión de llevarlo al acero inoxidable. Y hasta aquí ha sido mi ponencia, les agradezco mucho su atención, hasta pronto. Buenos días, me llamo Isabel Herrera González y vengo de la Universidad de Sevilla. Y quería empezar pues dando las gracias a los organizadores por darme la oportunidad de compartir mi trabajo en este congreso. El título de esta ponencia es Entre papel y pantalla, la descorporización del trazo gráfico en los medios contemporáneos. Como se puede intuir, nuestro principal objetivo es argumentar una aproximación a la práctica del dibujo actual que ponga el foco en las relaciones emergentes que se establecerían entre los paradigmas digitales y analógicos de creación. Esta es la razón por la que el presente trabajo se nutre de la metodología teórico-práctica de la investigación artística, a fin de proponer una reflexión profunda acerca del desarrollo multimedia de la gráfica contemporánea. Se complementa con la investigación teórico-cualitativa humanista, aplicándose un enfoque analítico comparativo para contrastar perspectivas de disciplinas tales como el dibujo, la semiótica y la fenomenología. Bueno, pues es en este contexto contemporáneo, reconociendo los desafíos metodológicos que plantea
una noción de dibujo sometida a una evolución y expansión constantes, en especial desde los años 70, en el que surgen las primeras preguntas acerca de una posible descorporización de la gráfica a sazón de las nuevas tecnologías. Es por eso por lo que el impacto de las nuevas tecnologías procura abordarse de manera crítica, valorando otros posibles factores que influyan o hayan influido en el estado actual del dibujo. Por ejemplo, la emergencia del arte conceptual y el desarrollo de un ecosistema transmedia. Desde esta base, la revisión de la relación entre cuerpo y trazo gráfico y los medios contemporáneos se convierte en un importante objeto de investigación. Bueno, en primer lugar, se establece que descorporización no equivale aquí a desmaterialización. Por un lado, la materialización centra la discusión en el binomio material-inmaterial. Por otro lado, la descorporización apuntaría directamente al problema mente-cuerpo, formulado por René Descartes. Frente a ello, adoptamos aquí la premisa más actual de que la experiencia humana no se puede disociar del cuerpo. En este sentido, consideramos pertinente cuestionar el supuesto de que la tecnología pueda llegar a suprimir el cuerpo o la percepción del mundo físico de la experiencia subjetiva. Inmediatamente surgen cuestiones relativas al creciente interés contemporáneo por, primero, la automatización, inversamente proporcional a la subjetividad, y segundo, la desmaterialización del proceso creativo, que conduciría hacia una indiferenciación de las acciones del sujeto creador, entre cuyas experiencias más radicales podríamos ubicar el desarrollo del ordenador como herramienta universal o la emergencia del fenómeno visual de la inteligencia artificial. Bueno, pues abordando la difícil cuestión de la técnica, continuamos revisando la definición del trazo gráfico basada en su vínculo con el concepto semiótico de índice, o sea, el index, tal y como era descrito por Charles Sanders Peirce y expandido por autores como Margaret Iversen. Es decir, el trazo como huella o en conexión directa con el objeto referenciado. Pues, por ejemplo, la relación que habría entre un pie y una pisada. Mi formación en Bellas Artes, puesta de manifiesto a través de la experimentación gráfica paralela en diversos medios, se convierte en este sentido en fundamento de la investigación, lo que facilita la comparación sistemática entre técnicas digitales y analógicas de creación. La investigación lleva finalmente a evaluar y cuestionar las posibles diferencias conceptuales que distinguirían al trazo gráfico material del digital. Se indica que la huella en el trazo analógico, firmemente anclado en la fisicidad, plantea una relación directa entre el cuerpo y el resultado visual. Estas manifestaciones artísticas registran directamente las características físicas implicadas en su origen, como por ejemplo el tipo de materia, el soporte, el instrumento y la actividad. Por el contrario, dada la naturaleza mediada, algorítmica y procedural del trazo digital, hallamos que el resultado visual del gesto del dibujante ya no depende de causas materiales, sino que es producto de complejos cálculos basados en construcción numérica. En este sentido, Nicolas Bourgeois sostiene que las imágenes digitales no necesitan una relación analógica con el sujeto para poder existir, puesto que la imagen digital no resulta del movimiento de un cuerpo, sino de un cálculo. De nuevo, la aplicación de la inteligencia artificial ejemplifica claramente el carácter construido y automatizado del trazo gráfico en pantalla. El dibujo digital surge de manera casi instantánea, dejando de ser garante de un proceso desarrollado en el tiempo. En su lugar, a menudo simula ser resultado de acciones, o sea, gestos o técnicas materiales que nunca tuvieron lugar. Es inevitable citar en este punto a Jean Baudrillard y a sus declaraciones acerca del simulacro, pues pese al parecido formal entre ambos, el grafismo digital no constituirá un reflejo de la realidad, sino una suplantación de lo real por su doble operativo. Por ejemplo, llamando trazo de grafito o pincel de óleo a trazos digitales que son inmateriales, generando de modo deliberado accidentes ópticos texturales, orquestando errores o fingiendo el pulso de una mano incorpórea. Sería en este sentido concreto cómo podría plantearse un entendimiento descorporizado del trazo gráfico digital, por el cual el resultado óptico queda desligado de la acción directa del cuerpo. Es decir, una relación entre sujeto y resultado que es indirecta o incluso artificial. Otros aspectos destacados de la investigación abordan la nivelación técnica inducida por la tecnología, la tendencia a la indiferenciación en las acciones del creador contemporáneo, como dijimos, así como la evolución del concepto de autoría.
A lo largo de esta investigación se ha procurado desarrollar una aproximación a la práctica del dibujo actual que pone el foco en las relaciones emergentes entre los paradigmas digitales y analógicos de creación. Hemos planteado una revisión crítica de la posible descorporización del trazo en los nuevos medios, analizando el rol del cuerpo en el proceso y valorando las posibles consecuencias de establecer una relación no analógica entre el sujeto y el signo gráfico. A modo de conclusiones, tenemos unas pocas en pantalla, haremos notar que en este marco en continua expansión, el investigador se enfrenta a numerosos desafíos metodológicos que derivan de la naturaleza híbrida, multidisciplinaria y ambigua del dibujo, que no habría hecho más que complejizarse en la contemporaneidad. Por ende, será preciso continuar indagando en las líneas de investigación aquí sugeridas a fin de poder extraer conclusiones significativas acerca no solo del futuro del dibujo, sino del rol del sujeto en el proceso creativo y en la misma comunicación visual. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días, nuestros nombres son Alexia Menso y Lía Martínez y antes que nada queríamos agradecer a la organización por haber escogido nuestra ponencia y nada, esperamos que les resulte interesante. Hemos decidido ponerle el título de El trazo, la tinta y la visión artificial y bueno, vamos a intentarlo explicar con la mayor brevedad posible debido al tiempo del que disponemos. Así que sin más dilación, nuestro estudio parte de la intersección, entre la visualidad maquínica, que es la tecnología del análisis y creación de imágenes a partir de procesos automatizados, que es lo que conocemos como la IA, y los procesos orgánicos de la tinta desde el punto de vista de su tradicionalidad y que tiene como estudio final lo que es el trazo per se. Todo esto teniendo en cuenta pues también su dimensión semiótica y simbólica. El objetivo de todo esto es profundizar la relación entre lo que es la tecnología y las formas analíticas de expresión. Todo esto parte de un análisis visual del trazo, más concretamente de lo que sería la tinta, realizando un estudio de su simbolismo, su materialidad y su interacción pues, con el propio soporte, básicamente. Todo esto también teniendo en cuenta pues, su variedad formal, la variedad formal de la mancha de por sí, su composición, su significancia y su dimensionalidad. La verdadera razón por la que hemos escogido la tinta sobre otro tipo de material, como por ejemplo el carbón, es básicamente su capacidad expresiva. Nosotras hemos sido conscientes a lo largo de nuestros estudios de que la tinta tenemos todos cierta predilección por la tinta, tanto en ámbito de escritura como de la expresión plástica, y creemos que es básicamente por sus registros únicos dentro de su propia materialidad y su relación con el soporte. Lo más destacable es su comportamiento, que es incontrolable ya que se expande e incluso tiene la capacidad de lo que llamamos sangrar, más allá de lo predecible o fuera del control de lo que es el autor de la obra o del escrito. Nosotras también partimos de la idea de tratar al trazo, como diría Gómez Molina, desde el punto de vista de que es un rastro fijo del gesto, citando de nuevo para intentar pues, comprender el proceso con el que las personas representan los conceptos de las cosas. Todo esto lo que propone es una doble investigación sobre lo que viene siendo el trazo, su análisis semiótico y tradicional, a partir de herramientas de visión artificial. Para ello planteamos también un segundo enfoque particularmente problemático, pues por una serie de factores que le son inherentes y que comprenden su capacidad para abordar de forma adecuada lo que sería pues, la complejidad del dibujo. En esta línea y continuando con lo expuesto por mi compañera, esta parte de la presentación va a ser un recorrido como súper sucinto por estas herramientas de visión computacional usadas en el estudio de la imagen y del dibujo en particular. En este diagrama de Euler lo que podemos ver es cómo se enmarca el campo de la visión computacional dentro del marco del campo más extenso que sería la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo de la ingeniería informática desarrollado desde mediados del siglo XX que lo que busca pues, es un alto grado de automatismo del programa generado pues, por el profesional de la ingeniería informática, ¿no? Del ingeniero, del programador. Este puede pues, partir de procesos como supervisados, semisupervisados o simplemente no supervisados. Pero básicamente lo que se hace es a partir de la secuenciación de los análisis que se le proponen, ¿no? Según el propósito que la herramienta tenga, pues está como que a su vez genera recursos para entrenarse por sí misma y generar a su vez más análisis, ¿no? A partir de
una mayor cantidad de análisis, cada vez como más sintéticos, más concretos, pues se busca otro tipo de conclusiones más fidedignas. Dentro de la visión computacional destacamos las CNN o redes neuronales convolucionales, que lo que buscan es estos análisis de la imagen, pues de manera prácticamente automática, sin supervisión y de nuevo pues secuenciada en una serie de capas que logran que estos sean cada vez más concretos. De esta manera nos gustaría plantear una problemática que sería el sesgo del programador, que parece ser un poco pues distanciado, ¿no? por esa aparente neutralidad con el giro computacional, con el giro de la web 2.0, con el giro del ordenador, ¿no? El breakthrough de Internet, y sobre todo pues por este neopositivismo planteado alrededor pues de los ordenadores y su uso o mal uso dentro de pues las distintas disciplinas, ¿no? Para comprender cómo estos análisis de imagen funcionan, recomendamos el libro Pixels and Paintings de David G. Stork. Él es un investigador asociado a la Universidad de Stanford, a UCL, a UCLA también, que lleva 20 años en el campo. Y bueno, es un libro del año pasado, bastante reciente, ¿no? Que pues como que analiza varias de estas técnicas, ¿no? Distintas técnicas. Una de las cosas que resaltamos es precisamente cómo él mismo, pues, como que confiere que cualquier tipo de análisis a partir de visión computacional parte de una selección de la información más interesante para el investigador y sobre todo para el programa. En lo que diferenciamos esto de un análisis de, pues, digamos, tradicional de un investigador humanista es precisamente que el investigador puede tirar para atrás una vez que selecciona esta información y puede pues tener una visión de pájaro de toda esa información que a lo mejor ha desestimado pues por sus necesidades en el momento, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo la imagen debe ser alterada para distintos usos de estas herramientas de visión computacional. También nos gustaría destacar el estudio Picasso, Matisse or Fake del Gamat et al., que es del año 2017, en el que lo que se plantea es una especie de metodología de atribución de autoría de dibujo lineal pues a partir de métodos de visión computacional. A lo que nos gustaría referirnos es precisamente a estas figuras de aquí, que sería pues algunos de los ejemplos que plantea en su paper, y lo que se puede ver en ellas es que precisamente la fragmentación del dibujo en su trazo individual también conlleva un desmembramiento de los sujetos representados, es decir, hay una desestimación del contenido de los dibujos que podría, como nosotros bien sabemos, darnos pistas de esa autoría, y sin embargo pues se centra en un análisis formalista completamente plano de la imagen. De igual manera, ustedes que también son investigadores dentro del campo de las artes, les planteamos si, por ejemplo, estas figuras que son las que precisamente plantean, pues si el análisis es fidedigno o no, serían realmente interesantes en ese análisis, ¿no? O sea, digamos, de esta serie de dibujos se plantea pues un falso y uno verdadero de estos autores. ¿Ustedes creen que estas herramientas realmente nos están sirviendo o podríamos a lo mejor problematizarlas, cuestionarlas y llegar a lo mejor a una visión más crítica de ellas? Bueno, estas son nuestras referencias y gracias por su atención. Estos son nuestros emails y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Adiós.